Buenas noches. A falta tan solo de 24 días para las elecciones autonómicas y municipales, la actividad de los partidos políticos sigue trascendiendo más por los personalismos, perfiles de sus candidatos y apoyos externos, y los tacticismos, cómo manejarse y contra quién, porque alguno que hoy es rival, el 29 puede ser socio. En efecto, las personas son importantes y mucho más en unas elecciones cercanas como estas. Pero es imprescindible que se pase ya a las propuestas, porque hasta ahora alguna ha habido, pero pocas. A los ciudadanos les preocupa y están más pendientes en el día a día de los precios y el empleo, el agua y la agricultura, la dependencia de los jóvenes y la atención a los mayores, los servicios públicos que financiamos con nuestro dinero y el apoyo a quien crea trabajo, el Mar Menor y las comunicaciones para ser competitivos. Pronto saldrán los programas electorales, a ver qué hay en ellos de todo esto. Y las personas deben transmitirnos credibilidad para ejecutarlos. Bienvenidos. Bien, vamos a adentrarnos nosotros en general en hablar sobre estos comicios, pero no solo sobre personas, sino también sobre asuntos, sobre temáticas que creemos que deben ponerse encima de la mesa, y lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer con invitados que van a entrar en el programa, con testimonios que hemos recogido, algunos de personas conocidas, pero en otros casos de ciudadanos anónimos que nos dan su opinión, y también con los invitados al programa de hoy, que son Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Javier. Muy buenas noches. Encantado de tener aquí. Siempre estar aquí. Sigue la mariquita calentándose, vamos a ver. Sí, ya vamos a empezar en fase de recalentamiento en una semanita y poco, o sea que vamos bien, vamos bien. Bien, recuperamos a Víctor Meseguer, que ha estado por las Américas. Sí, pero estamos aquí, Así, bienvenido y bien con el hallados. presidente de Colombia, ¿no? Y... No, tanto no no, llegamos. habéis llegado los dos aquí. Vale, en Chile has estado. En Chile y en Argentina, Muy bien. generando convenios con universidades católicas del área de Argentina y de Chile con la Universidad Católica. Muy bien. Bienvenido, Víctor, gracias. Bien hallado. Joaquín Asparren. Hola, un buenas placer noches. contar contigo. También hace tiempo que no estabas por aquí. Sí, hace tiempo. Nada, Pero bueno, fenomenal. encantado además de compartir tertulia aquí. Muy bien. Joaquín, vamos a empezar por ti. En los medios de comunicación, tú que estás ahí en ese frente de manera permanente y tomando la temperatura a la vida. Ahora mismo, la verdad es que la semana pasada, por lo menos yo tengo esa impresión, la semana pasada fue muy caliente con el tema de los candidatos, las listas, quién estaba, el que se había ido de un partido a otro. Esta todavía, algunos, no tanto de las listas, sino quienes están ahí, van a prestar apoyo, quienes van a estar trabajando a favor de, ¿no? Sumando y demás. Todavía no se ha entrado en temas, en asuntos. Hay quien sí ha lanzado alguna propuesta, hay alguna, que ayer José Vera hizo alguna, López Miras también alguna, pero muy poquita cosa. Es verdad que dentro de poco se entrarán los programas, pero hay que empezar ya a planteárselo a los ciudadanos, ¿no? Que es lo que les preocupa. Sí, lo que pasa es que yo creo que todavía sigue mandando la polémica, el enfrentamiento, y los grandes titulares nos llevan fundamentalmente a eso. Quizás algo menos aquí en la vida regional, pero la vida nacional está, yo creo que marcando la pauta ahora mismo de estos comicios autonómicos y municipales. No hay que ir muy lejos, nos venimos al pasado lunes con el incidente, llamémosle protocolario, entre el ministro de la Presidencia, el protocolo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y todo lo que conlleva. Claro, que son cuestiones de las que se hablan en Murcia, la comida de fiscales con Núñez Feijóo. Es decir, yo creo que seguimos en esa dinámica, la dinámica la van a seguir marcando probablemente estos enfrentamientos entre el gobierno y el principal partido de la oposición, que yo creo que ambos están interesados probablemente o indirectamente en mantener esta polémica, primero porque dejan a un lado y oscurecen las opciones políticas que están a la derecha y a la izquierda de unos y otros, y en segundo lugar porque yo creo que en estos comicios, sobre todo en lo que a las municipales se refiere, hay mucho interés de los grandes partidos nacionales en disputarse las grandes capitales, y yo creo que todo esto va a seguir mediatizando la campaña electoral de los comicios autonómicos de la región de Murcia, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Aragón y de los ayuntamientos del conjunto del país. Y al final, yo creo que los líderes
se van a ver arrastrados, los líderes autonómicos y los locales se van a ver arrastrados también por esta dinámica, ¿no? La presencia de los líderes nacionales se va a reactivar este fin de semana, por cierto, porque el sábado viene el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Socialista, secretario general, Pedro Sánchez. ¿Cómo lo está viendo ahora mismo, Javier? A ver, siguiendo un poco el hilo de lo que hablábamos, de ese embarullamiento, de esas hostilidades, Partido Socialista, Partido Popular, yo creo que en realidad a ambos les interesa, por lo que decíamos, porque quitas el foco al resto de partidos, generando unas polémicas estériles que realmente no te llevan a ningún sitio. Y además focalizándolo todo en una batalla muy centrada en la Comunidad de Madrid, porque parece que si mantienen el foco en la Comunidad de Madrid, todo lo que ahí pueda pasar puede ser extrapolable. La mariposa que en Murcia movió las alas hace 2 años, ahora se ha posado en el Retiro y parece que quieren ambos partidos que sea una caja de resonancia lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Eso va en detrimento del resto de comunidades, de las temáticas propias de cada una de las comunidades autónomas, porque a nosotros lo que pase en la Comunidad de Madrid realmente, como habitantes de la región de Murcia, es algo que no nos interesa. Nosotros tenemos nuestras problemáticas propias, que es lo que realmente como ciudadanos querríamos que nuestros políticos nos explicasen durante la campaña, nos explicasen qué va a pasar, cómo se va a solucionar la crisis medioambiental en el Mar Menor. Nos interesa que se hable del empleo en la región de Murcia y de muchísimas temáticas que realmente ahora mismo no se están hablando, porque parece que lo mediático es lo que ocurre en Madrid y no lo que ocurre en cada una de las comunidades autónomas o de las ciudades. ¿Visto que puede pesar más o qué van a poner más en juego, van a evidenciar más los partidos políticos? ¿Las siglas, las personas, los candidatos o propuestas concretas, crees tú, estas próximas fechas? Yo ahí soy de la opinión, y ahí lamento enmendar a Julio Anguita, la gente no vota por los programas. Y de hecho, yo creo que si hiciéramos una encuesta el día después, ¿qué programa ha votado usted? Pues la información sería escaso. Ni siquiera en las autonómicas, las ni cercanas, siquiera, la gente locales. se moviliza por adhesión a las siglas con las que se identifica y también por oposición a quien no quiere que gobierne. Es decir, de hecho, ahora mismo lo decíais vosotros, por un lado el foco está puesto, por un lado, en el sanchismo, que se intenta presentar como un enemigo a batir, y por otro lado tenemos el estigma que se va a utilizar de la necesidad del Partido Popular de pactar con Vox para tener una mayoría absoluta. Son los dos trapos que se están moviendo para movilizar a la ciudadanía. Por cierto, los focos iluminan eso. La pregunta correcta sería: ¿quién está detrás de los focos? También nos enteraríamos. Yo personalmente me alegro porque sinceramente creo que estas elecciones municipales y autonómicas cierran un ciclo, y es el ciclo que se abrió en 2014. El ciclo del populismo. Es decir, se ha demostrado que el populismo tiene 1000 caras: el populismo de izquierda de Podemos, el populismo nacional tradicionalista de Vox, el populismo liberal, que era muy guay, de Ciudadanos, o el populismo independentista. Y se pone el foco en los dos grandes partidos de Estado, y eso me parece correcto. Primero, porque son los dos partidos que realmente tienen cuadros para dirigir este país. Segundo, porque son los dos partidos que tienen una idea cierta de país. Y hay algo muy importante: ambos partidos tienen una vocación europeísta. Saben que Europa es un paraguas, es un escudo para proteger nuestros derechos, con nuestras condiciones de vida, nuestra cultura, etcétera. Mira, yo hace poco estuve en Argentina, y tú revisas la realidad política de este país, que por cierto no anda muy bien, y puede ser muy parecida a la española, pero hay un problema que les diferencia con nosotros: la vecindad. Ellos la vecindad no les ayuda, a nosotros la vecindad nos ha salvado de elementos muy importantes. Pongamos 2 ejemplos y concluyo. ¿Os acordáis que este país se paró 3 meses? Toda la economía se paró 3 meses. Se decía: nos hundimos, al día siguiente ni vamos a comer, ni vamos a tener trabajo, ni vamos a tener nada. No pasó nada, al día siguiente seguimos trabajando. Después vino la guerra de Ucrania y nos decían: este invierno habrá que elegir entre comer o calefacción. Pues no, pasó la guerra de Ucrania y el país, y en su contexto la Unión Europea, sigue funcionando con un modelo que está desarrollando la calidad de vida de los ciudadanos con cierta eficiencia. Ese es. Pero aumenta la pobreza.
Han aumentado, y eso viene pasando en este país en los últimos 30 años, la diferencia entre las rentas más altas y las rentas más bajas. Y eso es un problema. A mí eso me causa temor, porque volviendo a hacer una referencia a otros países, esa es la foto de Chile. Chile no es un país, Chile es una empresa donde las rentas altas son más altas que en España, pero las rentas media y bajas son mucho más bajas que aquí, un 40% menos. ¿En qué se traduce eso? Inseguridad, falta de cohesión social, falta de servicios públicos, un país fallido, un Estado fallido. Yo creo que Europa tiene que reaccionar hacia ese tema de redistribuir la riqueza. Y al final, la misión de un gobierno, por un lado, es facilitar, porque son las empresas quienes los hacen, facilitar la agregación de valor, que se cree riqueza. Y la segunda función es repartirla. Apuntaba, Víctor, Javier, que ese bipartidismo parece que coge fuerza en estas fechas, en estos momentos, pero yo quiero preguntarte dos cuestiones. Una, puede ser que sea ahora, y igual cuando llegue el día de las elecciones no hay tanto bipartidismo, cabe ese riesgo, no sé qué percepción hay a nivel sociológico. Y luego, hombre, pero un bipartidismo que no hay que dejar de lado a los otros partidos porque sí los condiciona. Lo estamos viendo en el Gobierno de España, que sí el Partido Socialista está condicionado, muy condicionado, y que el Partido Popular puede estar condicionado, muy condicionado. Es decir, que bipartidismo sí, pero relativo. No sé cómo es esto. Sí, vamos a ver. Yo decía Víctor que estamos ante un cambio de ciclo, del ciclo que se inició en 2014. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es un cambio de ciclo en el cual el bipartidismo se refuerza, por un lado, pero al mismo tiempo se ha eliminado de la ecuación a un partido que podía hacer de bisagra, que sería el populismo más light que teníamos, y lo que nos quedamos son con otros dos o tres partidos populistas a izquierda y a derecha de Partido Socialista y Partido Popular, que van a dificultar la gobernabilidad. El Partido Popular parece que la tendencia es a que va a ir a ganar no solamente las elecciones generales, sino mayoritariamente las autonómicas y las locales, pero solamente va a encontrar el apoyo en locales. Sí podrá encontrarlo de algunos partidos locales probablemente, pero a nivel nacional y autonómico parece abocado a tener que buscar socorro en Vox, que no deja de ser un partido populista de derecha. Y al Partido Socialista le ocurre lo mismo en el lado izquierdo, con lo cual sí, estamos ante un cambio de ciclo, pero hemos perdido una bisagra no populista que hiciera de árbitro entre ambas fuerzas. Y además hemos visto que en este país no somos Alemania, y Partido Popular y Partido Socialista son incapaces de llegar a acuerdos de gobernabilidad, cuando eso sería lo normal. Porque si lo que queremos es deshacernos de los populismos, lo normal sería que llegasen a un gran acuerdo de Estado de cara a las elecciones y facilitaran unos gobiernos más estables sin necesidad de apoyarse a izquierda o a derecha. Joaquín, se me ocurre, bueno, aparte de lo que tú quieras decir, se me ocurre que decía Javier una cuestión. Bueno, dos. Una, que esa imposibilidad de acuerdos entre Partido Popular y Partido Socialista, salvo algún caso muy concreto, y si es para zurrarte, que estoy pensando en mi ley de la vivienda, pero eso de desaparición de la bisagra, o los ciudadanos lo han eliminado, o quienes debían jugar ese papel no supieron jugarlo y los ciudadanos han dado cuenta y se lo han reprendido, ¿no? Sí, yo creo que es la aspiración además insistente ahora que soy estos días de los dirigentes de Ciudadanos, tanto a nivel nacional como autonómico, que es que quieren convertirse, todavía quieren jugar ese papel de bisagra, aunque sea entrando testimonialmente en las instituciones, con la esperanza de que su concejal o sus 2 o 3 concejales o su diputado pueda convertirse en la llave del gobierno, de un gobierno de centro-derecha, de un gobierno de centro-izquierda. Ahí se quedan las esperanzas. Las encuestas no parece que son tampoco muy favorables en este aspecto, ni siquiera conseguir ese papel al que aspiran. Sí, lamentablemente, hombre, perder una opción de centro que en un momento determinado pueda pactar con un partido de derechas o con un partido de izquierdas en función de un programa electoral, ahí volvemos a las ideas más que a
a los nombres, pues yo creo que se pierde, ¿no?, desde el punto de vista del juego democrático, y nos vamos a los dos grandes bloques, que es de lo que van estas elecciones, ¿no?, el bloque del centro-derecha y el bloque del centro-izquierda, o el bloque de la izquierda y de la derecha, ¿no? Y ¿va a haber trasvase, va a haber mucho movimiento de votos entre ambos bloques? Yo creo que no, que va a estar muy limitado. Entonces, ¿el juego dónde va a estar? El juego va a estar en, por ejemplo, en el caso del Partido Popular aquí en la región de Murcia, probablemente en intentar sumar más votos y más diputados en la Asamblea Regional que los partidos de izquierda, sin llegar a la mayoría absoluta, porque parece que la barrera todavía está lejos para los populares. Esto que le daría a Fernando López Miras quizá cierta legitimidad, llamémosle así, para poder exigir a Vox, del que va a necesitar los votos para formar un gobierno, que no entre en el gobierno, por ejemplo. Claro, si la suma no le da, eso va a significar que Vox va a tener una representación lo suficientemente importante a lo Castilla y León como para pedir pues una presidencia de la Asamblea, una vicepresidencia en el Gobierno y determinadas carteras. Y yo creo que el juego va ahí. El Partido Socialista probablemente las cuestiones de partida son menos optimistas. Probablemente a lo que aspira el Partido Socialista es a intentar precisamente forzar a López Miras a que tenga que pactar con Vox para hacer gobierno, con lo cual eso le va a suponer determinada argumentación de desgaste político durante la próxima legislatura y no perder excesiva representación, ¿no? Estoy marcando un poco las tendencias de lo que están marcando las encuestas, ¿no? Salvo que pase algo muy convulso en la política regional de las próximas semanas, parece que las cosas van a ir por ahí, ¿no? Víctor, pero antes, como estáis hablando de la influencia, las tendencias y la influencia que la política nacional puede tener en las regionales, estas semanas hemos estado viendo, si te va la palabra, Víctor, hemos estado viendo sondeos, lo digo porque nos puede ayudar a los telespectadores también. Cada vez que los medios de comunicación, los más importantes por lo menos, publican algunos sondeos, los mostramos. El País ayer publicaba un sondeo a nivel nacional de tendencia en el voto, en el que vamos a verlo ahí. El Partido Popular sería más votado, con 124 diputados obtendría. El Partido Socialista tendría 100, Vox 46, Sumar 27 y Unidas Podemos 11. En el caso de que, ahí ven ustedes un arco inferior, en el caso de que fueran juntos Sumar con Podemos, llegarían hasta los 55. Es una suma, esa suma de ir los dos juntos, ahora te comento, Javier, es más generosa que otros sondeos. Otros sondeos dicen, bueno, sí que sacaría algún diputado más de ir juntos, alguno más, pero no tantos más como ahí se establecen. Bueno, es una diferencia, pero bueno, ahí está rozando esa mayoría. Esa es la tendencia que marca el sondeo del País, como digo, y ahora entraremos en algunas de las cosas que dicen que le preocupan a los ciudadanos. Víctor. Sí, me estaba peleando con el teléfono, no te estaba pidiendo la palabra. Varias cosas en torno a lo que estamos comentando. Una, los sondeos marcan tendencias y la tendencia en este momento favorece al Partido Popular. En la región de Murcia. En la región de Murcia y los sondeos a nivel nacional favorecen al Partido Popular. Hay un crecimiento razonable del Partido Popular. También es verdad que los sondeos movilizan electorado. También es verdad. Es decir, que cuando uno mueve un sondeo tiene un efecto de marcar una tendencia y de movilizar a quien se ve fuera de la foto. Luego hay una cuestión que ha planteado Francisco Javier que coincido con él plenamente. Pero yo pondría algún pequeño matiz. Primero, Ciudadanos no se lo ha cargado nadie, se han encargado ellos solos, no le ha hecho falta ayuda. Es decir, ellos solitos han sido capaces de una iniciativa que nace como surgieron otras en el país, que nace con cierta vocación de ocupar un espacio de centro, pues acaba hecha, rota y hecha mil añicos. Pero también es verdad que esa tendencia liberal, de los que nos consideramos liberal sociales, pertenece tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. No podemos olvidar en la conformación de estas dos grandes fuerzas políticas que una parte muy importante de la democracia cristiana de UCD, Óscar Alzaga, Herrero de Miñón, se integraron en el partido que había fundado Fraga Iribarne, pero tampoco podemos olvidar que una parte importante de la socialdemocracia o de los demócratas liberales, Fernández Ordóñez, se integraron en el PSOE. El PSOE siempre ha tenido un ala centrista y el PP también ha tenido siempre un ala centrista. Problema,
que para ganar las elecciones en este país hacen falta esos votos de centro. Conclusión a menos de un mes de las elecciones, que parece que el heredero de los votos de Ciudadanos va a ser el Partido Popular y en menor medida Vox. Y eso es un tema que sí que marca el resultado final. Es decir, al final la cuestión es quién está heredando esos votos que en su día le dieron presencia política a Ciudadanos en prácticamente todo el país. Por cierto, cuando hablo del PP, hablo del PP de Feijóo. Pero el PP tiene un problema interno, dentro. La señora Ayuso no hace política regional, hace política nacional. La señora Ayuso utiliza además un modelo más trumpista que propio de la coherencia histórica del Partido Popular. Y nada garantiza que si el PP saca unos magníficos resultados en las elecciones autonómicas y municipales, se garantice la entrada de Feijóo en la Moncloa, porque si la señora Ayuso saca mayoría absoluta, ahí va a haber un estrés muy considerable solo en el Partido Popular. Y luego también un tema que creo que es bueno resaltar también por coherencia a todo lo que hemos ido diciendo en programas parecidos aquí en Popular Televisión. Por un lado, Sumar rompe el estigma de partido populista, yo creo que con ciertas dosis de rechazo que tenía Podemos, es decir, la presencia de Yolanda Díaz, pues más amable, como representante de la izquierda, y por qué no decirlo, Vox también rompe estereotipos. Es decir, si uno se va, por ejemplo, para no movernos de Murcia, a la lista de Vox en la región de Murcia, oiga, es el Partido Popular. Uno ve los candidatos, es el Partido Popular. Es el Partido Popular, parte del Partido Popular, que supongo que habrá alguna convicción de sensibilidades o de propia identidad, pero en el fondo que están cabreados con la gestión histórica del Partido Popular. Hoy no se puede decir que la candidatura de Vox en Murcia es una candidatura fuera del círculo democrático, antisistema. No, todo lo contrario. Uno repasa la lista y está integrada por candidatos con una clara vocación democrática. Vamos, no creo que el señor Garre sea muy distinto del señor Garre que fue presidente de esta región por el Partido Popular. Por poner otra figura más cercana a esta institución, Rubén Martínez Alpáñez, es un liberal. Un liberal con una fuerte componente católica, tradicionalista, pero es un liberal que integra la lista de Vox. Es decir, ya esos populismos que yo denunciaba en primera intervención, parece que en estas elecciones se matizan, lo que sí es verdad, que van a ser la bisagra para constituir gobierno. Pero yo ahí vuelvo a coincidir con Francisco Javier. Los dos partidos, les guste o no, que más se parecen en este país son el PP y el Partido Socialista. Hay una cuestión, Víctor, son los que más se parecen. Un pequeño apunte. Lo que pasa es que se niegan, es decir, el modelo alemán, lo decía Francisco Javier, en este país no funciona y en algún momento histórico tendrán que ponerse de acuerdo. Por apuntar una cuestión, Víctor, que está bien Díaz Ayuso como posible mujer fuerte en este caso dentro del Partido Popular, pero hay un señor del Partido Popular que gobierna la comunidad autónoma, ¿verdad, Javier?, la comunidad autónoma de más población de este país, que da otro perfil diferente al de Isabel Díaz Ayuso y que quizás tenga, digamos, una autoridad importante a valorar dentro del Partido Popular, que es Juanma Moreno. Gobierna con mayoría. La señora Ayuso no gobierna con mayoría absoluta ahora mismo. ¿Pero quién hace más ruido? Y el señor Moreno sí. Juanma nunca va a hacer ruido. No, nunca hará ruido. Nunca hará ruido. No obstante, por seguir en el... Entonces, ¿cuál es el modelo, por ejemplo, a seguir de López Miras? ¿Seguimos un modelo Díaz Ayuso o seguimos un modelo Juanma Moreno? Si yo tuviera que votar Juanma Moreno, lo tengo claro, pero eso lo tiene que decidir el Partido Popular. Y está claro que la señora Ayuso, si revisas la hemeroteca, no hace política de comunidad autónoma, hace política frente al Estado y frente a la Moncloa. Y ese tema, a los que estamos aquí, nos lo tienen que dar resuelto. Pero nos lo tienen que dar resuelto los militantes del Partido Popular. Javier, ojalá que la hipótesis que tú marcas, Joaquín, sea la correcta, porque yo creo que ese señor sí representa la esencia del Partido Popular. Javier, estamos hablando de hasta qué punto la política nacional puede influir en los resultados, en el día a día, en el voto en las autonómicas. Pero, ¿y al revés?
¿Hasta qué punto crees tú que lo que ocurra en estas elecciones autonómicas van a marcar el futuro de las generales y los líderes nacionales lo saben? Vale, tú pregunta lo que ¿En quieras qué y yo comunidad respondo. autónoma? Y yo respondo, Ya lo sé, y yo eso respondo ahorita. lo tengo asumido. Pero más o menos vamos a ir... voy a intentar de responderte a ti y a Víctor al mismo tiempo. Ese planteamiento que tú has hecho de que la señora Ayuso es la que va a marcar de alguna manera los tiempos al Partido Popular de Feijóo, incluso disputarle probablemente la capitanía dentro del Partido Popular. Solamente un apunte histórico. Cuando Mariano Rajoy ganó las primeras elecciones, también había una disputa interna con la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Estamos hablando que ahora hay algunas encuestas que dicen que Ayuso está a punto de rozar la mayoría absoluta. Esperanza Aguirre, con 126 diputados que tenía entonces en la Comunidad de Madrid, logró 72. No es que estuviese a punto de lograr la mayoría absoluta, es que se la pasó 3 pueblos. ¿Marcó Esperanza Aguirre la política nacional? No. El Partido Popular, yo creo que ahora mismo la estrategia es dejar que Ayuso haga el ruido, porque Feijóo, al igual que Juanma Moreno en Andalucía, tienen un perfil completamente distinto. Entonces, es el tira tú delante que a mí me da la risa. El cuerpo a cuerpo lo está manteniendo Ayuso, porque ella se siente cómoda en ese barro, en el barro de la disputa más... Pero los guionistas de Ayuso son mejores que los de su mentora, ¿eh? Tiene buenos guionistas. Bueno, es que ella aprendió ahí. Y guionistas con mucho impacto. Pero yo creo que dentro del Partido Popular le han dado ese rol a ella porque Feijóo se siente cómodo. Y de hecho después vemos cómo se matiza. Pero es que incluso ese papel que está jugando Ayuso hace que el Partido Socialista en otros territorios tenga que modular también el mensaje. Y de hecho ayer, por ejemplo, veíamos como el presidente de Aragón, con la polémica esta, se posicionaba a favor de la postura de Ayuso, sí, en contra del propio gobierno. ¿Condicionan los resultados electorales? Y ahora sí te respondo. ¿Locales y autonómicos la política nacional? Sí, porque van a marcar una tendencia, eso está claro. Y sobre todo, pero lo van a marcar en cuanto a esa tendencia, pero no de una forma tasativa, puesto que son los gobiernos que se formen van a tener apenas 4 meses de rodamiento cuando sean las elecciones nacionales, que serán previsiblemente en diciembre, con lo cual sí, van a marcar esa tendencia, probablemente sirvan para reforzar las posiciones del partido que salga a nivel nacional más favorecido en las distintas autonomías y municipios, pero no es el hecho definitivo. Fíjate, sí, por apuntar un poco lo que decía Javier, estaba pensando ahora mismo cuál va a ser el papel que va a jugar Núñez Feijóo en esta campaña electoral en concreto, comparándolo un poco también con Pedro Sánchez, ¿no? Sánchez se va a volcar, de hecho, viendo un poco su calendario de campaña en las principales ciudades, hay mucho apasionamiento en Pedro Sánchez con estas elecciones. Yo no veo a Núñez Feijóo tan apasionado con estas elecciones. Él prefiere guardar la ropa por si acaso, porque si los resultados que obtiene el Partido Popular no son quizás los que cumplen las expectativas que se ha hecho la formación como tal, él tiene esa segunda oportunidad de estrenarse en las generales. Si él ahora se vuelca con la pasión con la que lo va a hacer Pedro Sánchez, corre el riesgo de que si los resultados no son los esperados, tenga un desgaste importante. De ahí que le viene muy bien, hilando un poco con lo que decía Javier, que Díaz Ayuso ahora mismo tenga ese protagonismo de enfrentamiento con el gobierno, ¿no? Y él está en un segundo plano un poco más. Yo creo que Feijóo porque primero. Si van bien, él es el líder. Y si las cosas van mal, bueno, él todavía no se ha desgastado, ¿no? Yo sinceramente opino que Feijóo también alguien le ha aconsejado y le asesora bien de que no puede tener deslices, y alguno ha tenido en los últimos tiempos, y de ahí que va mucho con su personalidad ese perfil medio-bajo que está teniendo. No creo, honestamente, que la señora Ayuso obedezca a las instrucciones que le dé, en este caso, el presidente del Partido Popular, Feijóo. Va por libre. Pero hay una pregunta que hacía Antonio y yo creo que
por plantear mi hipótesis sobre esa pregunta. ¿Van a condicionar las autonómicas las generales? Primera respuesta, evidente, sí, porque marca una tendencia, pero no podemos olvidar, bajo ningún concepto, que el Partido Socialista lo está apostando todo a los 6 meses de presidencia de la Unión Europea. Pedro Sánchez, acaban las elecciones, es presidente de turno de la Unión Europea y eso le va a dar mucha visibilidad. Y además tiene instrumentos, por cierto, no se está hablando mucho de economía, no se habla mucho de economía en la campaña. Pedro Sánchez puede marcar como principio orientador de su discurso que su gobierno ha sido eficaz en lo económico y equitativos en el reparto. Por daros un dato, yo hoy venía en el coche escuchando la radio de camino a la universidad, los datos de desempleo que se publican hoy, bueno, es decir, son incuestionables, es decir, crecemos en empleo como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Yo honestamente creo que la batalla electoral por las elecciones generales empieza en junio. Otra cosa es que legítimamente ambos partidos saben que el resultado autonómico y municipal no es un resultado menor y en la medida de sus posibilidades se vuelquen en mejorarlo. Pero son dos procesos electorales distintos. Hemos hablado, bueno, yo al principio apuntaba de que no se ponía encima de la mesa todavía de momento propuestas, y hombre, no nos vamos a quedar en el personalismo, vamos a pasar a la propuesta nosotros. Y vamos a ver en primer lugar, en esa misma encuesta sondeo del país, a nivel nacional, y luego vamos a ir a nivel regional. A nivel nacional se preguntaba también qué temas son los que le preocupan a los ciudadanos. Vamos a ver esos resultados y el primero que más preocupa es la inflación, el coste de la vida, los precios. Es lo que más preocupa. Luego las desigualdades sociales y la pobreza. Seguidamente el coste de la vida y las dificultades para acceder a ella, que en realidad son tres cosas que van estrechamente ligadas. Es que seguramente quien ha picado en una no tiene por qué dejar de la otra, porque están muy estrechamente relacionadas. Luego el paro también. Debajo ya está el cambio climático, la guerra de Ucrania o la inmigración, pero relacionados con los asuntos económicos, la inflación, el coste de la vida, esa clase media que habría que reforzarla y el paro son algunos asuntos. Y nosotros, vistos esos asuntos, también nos hemos ido a la calle. Y fíjense ustedes, hemos cogido, son ciudadanos anónimos que, más o menos, que hemos encontrado en la calle y les hemos pedido, en primer lugar, que nos digan abiertamente, sin proponer nada, de qué creen que debería hablarse por parte de los políticos estas próximas fechas, de qué temas deberían hacer propuestas. Es una pregunta abierta, no sugerimos una tabla de asuntos como esta anterior. Y la siguiente pregunta ya sí le decimos, ¿le preocupa a usted esto, esto, esto y esto? Y hay cambios significativos. Vamos a escucharlos. En primer lugar, ¿de qué creen que los políticos deberían hablar y hacer propuestas en estas próximas elecciones autonómicas? La economía y sobre todo la corrupción. Enseñarse educación lo primero, que es lo más importante para la base humana, ya después economía y trabajo. De la violencia sanitaria dentro del ámbito sanitario, de los médicos y los enfermeros entre ellos. Bueno, sanidad, sí, claro. Lo que van a hacer, pero verdaderamente lo que van a hacer, no prometer como ahora las viviendas y en 5 años no han hecho nada. Una ejecución del presupuesto responsable y económicamente sostenible, con una imposición de las cargas a través de los impuestos municipales acordes con los servicios prestados y pues bueno, una modernización de la ciudad y un proyecto de ciudad. El trabajo para los jóvenes, la atención a la gente mayor, la sanidad, la educación. El mal menor, sobre todo, como está ahora mismo las playas de Lopagán o de San Pedro del Pinatar, que el tema de esa charca verde, que bueno, aunque se han puesto ciertos medios, pero sigue todavía faltando bastante presupuesto para, sobre todo del Estado central. Es lo del tema del trasvase del agua, el regadío, la agricultura y todo eso. Prioritario ahora mismo la sanidad aquí. Educación, sanidad, seguridad. En la cosa del agua, como pasa en lo que tienen que hacer para el Mar Menor y cosas necesarias para aquí, para Murcia, que no dan dinero. Problemas importantes de Murcia, ningún político lo ha resuelto todavía. Trasvase de agua, infraestructuras
el AVE que ha sido a última hora, San Esteban que lleva 20 años ahí. El tema del agua evidentemente aquí es importante, el Mar Menor, obviamente. Bien, temas, son muchos, pero el primero, y además coincide con ese sondeo nacional, los precios, la subida de precios, la inflación y la creación del empleo. Luego agua y agricultura, pero más que nada cuando lo sugerimos nosotros, ¿no?, como tema, y lo ponemos encima de la mesa, el Mar Menor, la dependencia de los jóvenes y la atención a los mayores, los servicios públicos que financiamos todos, sanidad y educación, el apoyo a la creación de empleo, el Mar Menor y las comunicaciones para ser competitivos. Hay un abanico ahí muy amplio, Joaquín. Yo creo que... con pocas sorpresas. Sí, pero la percepción generalizada ahora mismo yo creo que está en los precios, ¿no?, en la inflación, más que en otros apuntes de la economía. Yo creo que va a ser además una de las piedras de toque, probablemente, quizá, igual no tanto en esta campaña autonómica o municipal como de cara a las generales. Y en esto voy a la hora de la percepción del voto. Es que hay tantos factores que pueden influir a la hora de que un ciudadano introduzca una papeleta de un signo u otro, de un partido u otro, en la urna, que es muy difícil aventurar el por qué, ¿no?, por qué se vota y en qué medida determinados temas tienen o no influencia en el electorado. Yo creo que evidentemente sí que hay un peso en las elecciones autonómicas y sobre todo mucho más en las municipales de los problemas que afectan directamente a cada uno de los ciudadanos particularmente. El Mar Menor, ¿por qué cae en interés? Porque estamos ahora mismo en la primavera y acabamos de pasar el otoño. Probablemente si las elecciones fueran en verano y las condiciones del Mar Menor volvieran, que esperemos que no, desgraciadamente a tener las de ediciones pasadas, pues quizás se votara algo más en clave Mar Menor, o en el caso de las municipales se votan ya por intereses mucho más particulares, ¿no?, que el alcalde no me ha asfaltado la calle y dice el otro que me la va a asfaltar. Es decir, hay tantos componentes, pero de proximidad, yo creo, ¿no?, y en este caso sí que, en el caso de la región, el tema del agua evidentemente es fundamental, ¿no? Pero ahí probablemente haya otras formaciones que no son PP y PSOE que puedan sacar mayor rédito electoral, ¿no? Y me refiero a Vox ahora mismo con todo ese trabajo de zapa, llamémosle así, que está realizando en el campo de Cartagena y en muchas poblaciones rurales de la región de Murcia, ¿no?, donde ese tema le puede favorecer más que a PSOE y a PP. Javier, ¿esos temas tienen cabida en los programas electorales? ¿Debería hablarse de temas? ¿O eso se confunde con asuntos nacionales? ¿Poco pueden decidir ahí los líderes regionales o locales? Voy a empezar respondiéndote a la pregunta que me hiciste hace 10 minutos. Te llevas en la cabeza. Sí, no, porque es que al final todo va junto. Tú antes me preguntabas si lo autonómico y local tendría influencia después de lo nacional. Sí. Aquí lo que sí vemos es que lo nacional sí tiene influencia en lo local y en lo regional. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en general, una amplia mayoría, no tiene claras cuáles son las competencias de cada administración. Entonces, por ejemplo, veíamos en la encuesta del País que lo que más le importaba a la gente son temas que tienen que ver con la crisis económica, con el empleo. Oye, pero si hemos tenido unos datos de empleo magníficos hoy, claro, pues si a la gente lo que le preocupa es el empleo, quiere decir que los datos no son tan buenos en realidad, porque esos fijos discontinuos que hay por ahí, quiere decir que algo está fallando, cuando a la gente lo que le preocupa es precisamente que cada vez haya más división o menos cohesión social, por un lado. Si nos bajamos a los ámbitos locales y nacionales, y regionales, vemos como la gente de primeras, espontáneamente, lo que te pide son servicios públicos, una serie de servicios públicos que en gran medida pueden ser competencia regional, pero también están influidos por lo nacional. Y en cuanto a lo local, nunca queda claro para la ciudadanía, siempre es algo que queda más difuso. ¿Qué pasa? Que como Julio Anguita nos dijo aquello de programa, ¿debería estar metido en los programas? Sí. ¿Alguien se lee los programas? No. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Meter temas que creen ellos, que en su agenda política, creen ellos que van a darles un rédito, con lo cual no es lo que más le importe a los ciudadanos, sino lo que el político o la formación política cree que más rédito le va a dar. Los partidos de izquierdas en la región de Murcia van a hacer una campaña más en consonancia con los problemas del Mar Menor, cambio climático, etcétera. Vox, como bien apuntaba Joaquín, va a hacerlo en sentido contrario.
agricultura, necesidad de agua, etcétera. Partido Socialista y Partido Popular van al enfrentamiento cuerpo a cuerpo en materias, digamos, más difusas de macroeconomía, empleo, etcétera. Pero en esto ocurre que, como en la vida, ¿no? Uno no puede decir que está casi, una mujer no puede decir estoy casi embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Los datos del empleo, no puede ser que los datos de empleo, dicho desde la Moncloa, digo, oye, pues voy a cuestionar ese dato, cuando ese mismo dato es vendido por Juanma como presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, y eso, a esa ceremonia de la confusión asistimos con cierta... Es decir, los datos son o no son, y es verdad que en empleo pues estamos mucho mejor, y es una buena cifra la que se da hoy. Y luego, volviendo a la encuesta del país, tú miras en el tema de la inflación y ahí la seguridad la genera el Partido Popular por muy poco más que el PSOE, están empatados prácticamente. Pero te vas a la resolución de los problemas de igualdad y pobreza y es el PSOE el que supera por muy poco al Partido Popular. Te vas a temas de cambio climático, etcétera, y es el PSOE el que supera al Partido Popular. Pero muy poco, y Víctor, si analizas muy porque poco. Lo estoy viendo entre uno de ellos era el 21,7 y el otro el 22,5. Muy poco. Y en el otro caso el 20,7 y el 19,6. Es decir, que realmente la diferencia es mínima. La única diferencia de esa encuesta es que dice, si te caen mal los inmigrantes, ahí sí que está Vox. Es el único dato así sobresaliente de esa encuesta y de ese sondeo. Pero en la que región de Murcia, ¿deberían sacar los partidos políticos estos temas? Mira, ¿O no? Vamos a ver, yo creo que deberían sacarlo, pero también parto de la convicción que el posicionamiento de la mayoría de los electores, cuando vamos a la urna, que debería ser analizar en conciencia, con tu sensibilidad, tus convicciones, tus creencias religiosas, tus creencias éticas, los distintos programas, pero yo honestamente, ¿qué queréis que diga? No me quiero hacer trampa en el solitario. La gente va a las urnas planteándose, ¿y de lo mío qué? Y buscando no solamente la opción política que más le favorece, sino la que más rechaza. Y por eso este juego cainista que se produce en los procesos electorales. Es decir, sinceramente, lo decía Francisco Javier y yo lo confirmo, no conozco a nadie que haga un debate serio de los programas electorales. El tema del Mar Menor. A mí el tema del Mar Menor me parece un tema importantísimo. El tema del agua me parece un tema importantísimo. Te lees a los articulistas de opinión de los diarios de la región. Es un tema importantísimo. Pero luego, es decir, os digo más, y eso, si vosotros como yo leemos la prensa, al Partido Socialista se le acusa de estar más en el tema de la solución del agua que de la protección de los derechos medioambientales. Yo me he leído 2 o 3 artículos por ahí de mucha difusión, bueno, es decir, algunos, por ejemplo, y hago publicidad de Jerónimo Tristante, que analiza ese tema y lo analiza además con cierto colmillo y con cierta acidez. Sí tendrían que estar encima de la mesa, pero honestamente no creo que sea la mayor en el proceso electoral. Hombre, una de las cuestiones que estaría, o que pudiera ser clave, ¿verdad?, en esta próxima campaña electoral es que alguien nos explicara por qué no bajan los precios. ¿No? ¿Por qué no bajan los precios cuando esta mañana, pasando por la estación de servicio, me he dado cuenta que el diésel está a 1,40, 1,40 y poco, lo llegamos a pagar a más de 2 euros. Ha bajado la electricidad. Bueno, muchos días nos dicen los medios de comunicación, hoy la luz gratis, cero, coste cero entre no sé qué hora y no sé qué hora, cuando le llegamos a pagar a 250 euros el kilovatio, o el megavatio, perdón, y más. Las materias primas están bajando. La famosa carestía de los cereales parece que se ha solucionado y esto ha tirado para abajo. Están bajando otras materias primas. No hay problemas ya logísticos que también nos decían de transporte. Incluso ayer leía que los fletes marítimos han bajado un 75%. Bueno, si toda la tendencia es a la baja, si esa tendencia a la baja se está consolidando en las últimas semanas, ¿cómo es que luego la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la de los precios de los alimentos perecederos y de tal, no baja? ¿Por qué no bajan los precios? Alguien nos debería explicar esto. Y si alguien tiene la llave, si algún partido político tiene la llave para esto, fijaros la de votos que se iban a llevar. Primero se decía que por la crisis económica, luego se decía que por la guerra de Ucrania, luego que si por la sequía. El caso es que siempre hay un motivo, pero esos precios para el consumidor, para la persona de la calle, para el ciudadano común, en efecto es una cuestión. Además está puesta ahora mismo como principal problema en la percepción.
Otra cosa es que entren o no en ese debate de la comunidad autónoma. Fíjate, y de no los creo pueblos. que me saque la anécdota, que es muy buena, de la señora que le haya subido 50 euros la pensión. Pero también hay que analizar eso en un contexto de, no vendría mal que hiciéramos una reflexión sobre la evolución de los salarios en el país. No vendría mal, es decir, porque ahí también ha habido un cambio claro, sobre todo para la gente más joven. Los que somos de cierta edad, pues yo creo que lo que nos toca y nos aplica es ser generosos con estos que tienen 20 y pocos años y están buscando su primer empleo. En el tema del salario mínimo interprofesional ha habido avances importantes. Y luego, sin querer meterme yo en el charco de una teoría conspiranoica, lo que han subido y lo que podrían haber subido, es decir, hoy es una realidad palpable de un enfrentamiento latente entre el gobierno del Estado y algunas de las corporaciones más importantes de este país. Por ejemplo, en el tema eléctrico. Sin la excepción ibérica que consiguió el gobierno de la nación, ¿cuáles serían los precios de la energía? Habría que planteárselo, ¿verdad? Es decir, lo digo porque evidentemente estas grandes corporaciones, oligopolios, no van a votar, pero no van a dejar de influir en el proceso electoral, ¿eh? Una cosa es que no voten, pero sí influyen. Y sí quieren lanzar mensajes en torno a qué partido es más favorable o defiende mejor los intereses del país y qué partido no lo hace. Pero insisto, fijaros, otro dato, se suben los intereses por el Banco Central Europeo, ¿vale? Pues traslación inmediata a cualquier persona que tenemos una hipoteca, tenemos un préstamo. Y oiga, ¿y los depósitos no tenemos tanta prisa? Hacen falta gobiernos que gestionen eso, ¿vale? Es decir, que le digan al poder económico, por ejemplo, date la misma prisa en subir los tipos de interés que en subir el interés al que pagas el depósito de la gente que tiene ahorros. Yo creo que ahí el gobierno central ha dado magníficos ejemplos durante estos últimos 4 años. Y por cerrar, no. ¿Qué? En este caso no, en lo de poner los depósitos. No, en poner los depósitos esa pelea existe. Pero no se está produciendo. Pero tiene que producirse. Es decir, la pregunta es, ¿somos capaces de elegir un gobierno que sea capaz de devolver el núcleo de la toma de decisión a la política, no a los intereses empresariales? Seguimos hablando. Yo creo que el PSOE ha hecho grandes seguimos hablando de temas nacionales y quiero volver a los regionales. Los temas nacionales vemos que son los que se imponen siempre, pero porque son por las grandes corporaciones de comunicación. Los grandes medios son los que marcan al final las temáticas en gran medida. Y al final... También, Francisco Javier, y abro ahí una espita que me va a costar la vida, porque hoy día el medio de comunicación más influyente es la televisión, y en esta región ese tema no lo llevamos bien. Claro, pero por ejemplo, veíamos esa encuesta publicada por el País, en la cual nos decía que la ciudadanía percibe como al Partido Socialista como la mejor opción en la lucha contra la pobreza, etcétera, tal, y sin embargo llevamos ya más de 5 años de gobierno del Partido Socialista en los cuales la cohesión social ha disminuido, se ha agrandado la diferencia entre las clases sociales altas y media y bajo. De los últimos 30 años, ¿qué te sale? No, pero hablo de 30 años, es decir, no lo haga en 4, hablo en 30. No, pero es que la percepción es sobre lo que está ocurriendo. Y somos el país de la Unión Europea con el índice de paro juvenil, los jóvenes son los que más altos, estamos por encima del 30%. Con lo cual, al final lo que estamos viendo es que los partidos, parece que nos fijamos un poco más que la gama cromática roja es buena para esto y la gama cromática azul es bueno para lo otro, pero realmente a la hora de la verdad vemos que ni un partido supuestamente de izquierda o de centro izquierda está solucionando esos graves problemas estructurales tanto de la economía como de la sociedad española. ¿Qué habría pasado en este país? Mirad un momento. Un tema que he dicho antes, que sí porque si votan las corporaciones y demás, quien sí votan son los agricultores de la región de Murcia, y además lo que dicen ellos tiene mucho calado en el tema de los precios o de la opinión pública de la región de Murcia. Hemos sacado el tema de la sequía brevemente, pero quiero ahondar un poquito en esto porque hemos cogido declaraciones de un agricultor de Jumilla, es Antonio Carreón, secretario general de UPA en el Altiplano, Santiago Martínez Gabaldón, presidente de FECOAN, y José Miguel Marín, presidente de COAG, región de Murcia. Nos hablan de cómo está ese problema realmente en estos momentos y cuáles pueden ser las soluciones o necesidades. Se está estimando en un 50%, yo creo que en algunos casos puede llegar a más, y luego hay cepas que no sabemos si van a mover, es decir, hay cepas y hay brocas de estas que no sabemos si van a mover, por lo cual aún puede ser la misma mucho más.
y luego las consecuencias para el año que viene de qué cosecha va a haber. Si en la región de Murcia hay cerca de 21.000 hectáreas y entre Jumilla y Yecla puede haber unas 15, 16, pues ponle una media de 5.000 kilos, que hay, pues ya ves tú, si baja un 50% la cantidad de kilos. Normalmente en Murcia tenemos una producción media entre 70 y 80.000 kilos. Y nos vamos a un 50%, ya son 40.000. La sequía va a dar lugar a que en los próximos meses se encarezca todo por encima de más del 35-40% cualquier tipo de alimento, porque va a depender de muchas de las situaciones que se van a generar, tanto en pantanos como en cereales. No hay solución. O se toman medidas, que las hay, pero con brazos caídos, como está haciendo el Ministerio de Agricultura y de Transición Ecológica. Tenga en cuenta que ayer se reúne la Mesa del Agua y no da absolutamente ninguna solución. Estamos en torno a las 60.000 hectáreas de cereales que ya se han perdido. Además, los cultivos leñosos, pues en gran parte de la región también están en una situación crítica. En parte de ellos perdieron la producción hace ya varias semanas y ahora tememos por los propios árboles, ¿no? Como digo, en una importante zona de la comunidad autónoma, ¿no? Sin olvidar a la ganadería extensiva. Daros cuenta que este cultivo de cereal que tengo detrás, que ya se ha perdido, tenía que ser este verano el sustento de las ovejas y en fin, el ovino y caprino extensivo de la región, y que se queda totalmente seco, y por lo tanto la alimentación de la cabaña ovina y caprina va a ser un auténtico drama, ya lo está siendo. En situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Yo creo que está más que justificado que se publique un decreto de sequía, pero que se publique ya, y que este decreto de sequía pues dé cobertura a toda esta excepcionalidad, como pueden ser, por ejemplo, el que se puedan regar plantaciones de cultivos leñosos de secano. ¿Qué te parece, Joaquín? Realmente es un problema grave. real. Ahora mismo hay dos escenarios, evidentemente. Ahora mismo, no sabremos qué pasará al comienzo del año hidrológico en octubre de este año, pero hay dos escenarios bien diferentes en la región. Uno, el que tiene el agua garantizada, que es todos los regadíos del trasvase, lo que es el regadío, ¿no? Tradicional, y el otro escenario, evidentemente, que es el que presenta ahora mismo mucho más desastre, voy a decirlo así, es el del secano, ¿no? No llueve, pues los cultivos, el cereal se ha perdido, como estaba comentando José Miguel Marín, a eso ya no tiene solución, habrá que buscar ayudas directas a los agricultores perjudicados porque han perdido las cosechas, y la preocupación está en qué fórmulas se utilizan, ya no para salvar una cosecha de almendra, sino para salvar al almendro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el arbolado y qué sistemas y qué recursos tenemos para salvarlo, ¿no? Un riego de socorro, ¿cómo se articula ese riego cuando no existen infraestructuras en muchas de las explotaciones para poder regar esos árboles y poder salvarlos, ¿no? El reto es muy importante y la situación es muy grave. Lo es aquí y lo está siendo pues prácticamente en toda España, ¿eh? Es algo, por cierto, si alguna parte se puede eliminar. Por ir terminando, es verdad que esa situación es una realidad, y ahí está. Que los precios, tú lo decías antes, están altos y preocupa mucho a los ciudadanos. Con la subida, para frenar la subida de precios, suben los tipos de interés y los ahorros se empiezan a reducir y a consumir, pero la ocupación hotelera en Semana Santa ha sido muy alta y para el verano también se prevé alta, ¿eh? Sí, pero es un poco la contradicción. Fijaros que hay no sé cuántos millones de familias ahora mismo en nuestro país que tienen una hipoteca a interés variable. Sí. Y esa hipoteca se va renovando o se va actualizando mes a mes. Es decir, si yo suscribí una hipoteca en el mes de noviembre, en el mes de noviembre de este año me va a tocar la revisión de la hipoteca y me va a dar un palo tremendo. Sí. Es decir, son 300, 400 euros, 250 euros más que de repente una familia tiene que hacer frente. ¿De dónde resta? Porque sumar no puede sumar. ¿De qué gastos, de qué otros gastos va a tener que ir restando, ¿no? La subida empezó en septiembre-octubre de este año. Claro, gradualmente eso va a tener un impacto en la economía. Veremos a ver qué pasa en el verano. ¿Cuántas familias que iban a veranear, pues probablemente sigan veraneando, pero lo iban a hacer 10 días y lo hagan 3?
¿Por qué? Pues porque resulta que en junio les venció la renovación de la hipoteca y a partir de julio tienen que pagar 400 euros más de letras, que se dice, ¿no? La letra de la hipoteca. Eso va a ir calando poco a poco en la economía, ¿no? Si no se toman medidas. Se habló mucho de tomar medidas para, ¿no? Incluso, como ahora citando a Víctor, con ese código de la banca, ¿no? Un código más humano, más comprensivo con sus clientes. Sequía y la economía, en cualquier caso, para cerrar. A ver, van ligadas. Mira, esta mañana me aparecía, me recordaba Facebook, sabéis que pone tus recuerdos de este día, y había una publicación del año pasado, justo en el día de hoy, en la que yo ponía Galimurcia. Acordaros, el año pasado, por esta época, por esta semana, llevábamos 2 semanas ininterrumpidas de lluvia como no había ocurrido nunca. Lo cual eso aventuraba que iba a haber unas cosechas bastante buenas, pero de buenas a primeras teníamos la guerra de Ucrania, tal, y los precios subieron disparatadamente. Este año no ha llovido, no somos otra vez la Galicia del sur, y la sequía lo que va a hacer es que los precios suban otro 35%. Al final de aquí también lo que estamos viendo es que hay una especulación de 3 pares de narices, porque si el año pasado la cosecha era buena pero suben los precios por unos agentes externos, este año por el clima no suben los precios, aquí algo no cuadra, ¿vale? Y la economía, hablábamos, esa falta de sintonía entre lo que percibimos que pasa realmente, tenemos menos dinero disponible, pero sin embargo sube el consumo en hostelería, en veraneo y tal, y probablemente el mejor indicativo que vamos a tener también van a ser los pueblos este verano. Si los pueblos pequeños se vuelven a llenar de veraneantes en casa de los abuelos, en casa de los padres, etcétera, eso nos va a decir realmente si la economía está tan bien como unos parece que dicen o tan mal como otros dicen, porque al final cuando tienes, sobre todo a los más pequeños, 2 meses de vacaciones, ¿qué opciones de ocio le dan a esa familia si no llegan a fin de mes? Yo 3 cosas. Una, respecto a la penúltima intervención de Francisco Javier. ¿Qué modelo de país construimos? Yo quiero recordar que el anterior gobierno, para mí el resumen, fue el gobierno que salvó la banca. Y creo que el actual gobierno se ha centrado en salvar a los ciudadanos. La pregunta que hago, ¿qué sería de este país, qué sería de muchos ciudadanos sin los ERTE? Por cierto, como escucho la radio, viniendo en el coche, porque se lo debo a Joaquín, decían, se ha publicado hoy la cifra de que más de 70 directivos, por ejemplo, del Banco de Santander, van a cobrar más de 1 millón de euros anuales. Oye, por cierto, podrían devolver algo, ¿no?, de aquello. Ya que fue el país quien salvó la banca, podían devolver. Las cifras son astronómicas a nivel del sistema financiero. Lo que decía Francisco Javier de los precios y la utilización del miedo para incrementar los precios. Voy a poner un dato sin ajustar mucho para evitar una demanda. Hay compañías que se dedican al tema del AdBlue, el componente que se le echa a los coches para no contaminar el diésel. Conozco el sector, conozco algunas de las empresas que operan en el sector. En función al miedo de la crisis, de la COVID, de Ucrania, han subido los precios, una cosa espectacular, y han obtenido las mayores ganancias de los últimos 40 años. Pero eso, es decir, como decía Churchill... Pero eso también le ha pasado al Estado, que Hacienda ha recaudado más durante la época de la crisis por los impuestos. Vale, pero en este caso estamos hablando de precios, Antonio, y estamos hablando de utilizar el miedo, para subir los precios. Y luego, en cuanto al tema del agua y del Mar Menor, para mí el marco de referencia no es si defendemos la autonomía alimentaria, claro que sí, faltaría más. La autonomía alimentaria, además con la COVID, se demostró que es un tema muy importante. No es si queremos una agricultura responsable, claro que sí, hombre, queremos una agricultura responsable. El problema es, ¿vamos a buscar soluciones en base a un contexto de cambio climático? ¿Vamos a buscar las soluciones pidiéndole a las empresas que minimicen su impacto negativo? Es decir, ¿la agricultura del Mar Menor podría haber sido viable sin tirar nitrato al Mar Menor? Pues sí, y si no, que le pregunten a Senén, que trabaja en esta universidad y se ha dedicado a eso. Es decir, uno puede generar valor sin necesidad de destruir o socializar sus residuos con el conjunto de la sociedad. Entonces, la idea es
hagamos compatible el crecimiento económico, el crecimiento sostenible con un sector tan importante como la agricultura. Pero el debate no es ese. El debate, ¿somos defensores de regadíos ilegales? Yo de cualquier palabra que lleva como apellido ilegal no soy defensor. ¿Somos defensores del modelo de agricultura intensiva que se ha desarrollado en esta región? Pues honestamente pienso que no. Pienso que tienen que plantearse otro modelo agrícola. ¿Somos defensores de la autonomía alimentaria? Faltaría más. Sí, por cierto, todos los que estamos aquí durante 3 meses comimos fruta fresca, hortalizas, gracias a las empresas y a los ecuatorianos y a los marroquíes que trabajaban en esas empresas, por cierto. Hago un aviso por el tema de la inmigración. Cuando estábamos todos confinados en el campo había gente, pero no éramos españoles, eran ecuatorianos y marroquíes. Bueno, nos quedan unos días interesantes, apretados, vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperas tú de lo vamos a ver, yo lo que espero es, tengo expectativas en que la campaña, como cada 4 años, se centre en los programas, en explicar las necesidades de los ciudadanos. Dejemos la ironía a un lado. Estamos esperando, la expectativa es de ver realmente cómo va a ser el cuerpo a cuerpo entre los distintos candidatos y fundamentalmente, y termino por responder a Víctor, los ERTE fue un mecanismo implementado por el Partido Popular que este gobierno ha desarrollado finalmente y ha sido lo que ha sido la tabla de salvación de tal. Y al Banco Santander no recibió ningún tipo de ayuda, fueron los bancos públicos gestionados por los políticos con las de las anteriores cajas. Superiores al $1.000.000. He puesto Santander porque es el principal banco de negocios rentables de los bancos que tuvieron que venderse por €1. Por €1. Bueno, ¿qué? Por el Popular, la noticia que vas a dar en los próximos días, que te la esperas. No lo sé, yo creo o desea, ya veremos a ver. Si miramos, volvemos a la campaña electoral a las elecciones del 28 de mayo, yo creo que la clave va a estar en la autonomía de la región de Murcia, si el Partido Popular va a ser capaz o no de poder formar un gobierno en solitario. Ahora mismo, tal y como está la tendencia, no ahora mismo, sino desde hace ya bastante tiempo, de lo que son los sondeos y las encuestas, yo creo que la clave está ahí. Bueno, vamos a ver, salvo que rompa algún plato alguien o alguien sea capaz de dar un vuelco, vamos a ver en las próximas fechas. Muy excepcional. Vamos a estar pendientes de eso. Gracias, Javier. Un placer. Víctor. Muchas gracias. Joaquín. Buenas noches. Contaremos contigo próximamente, Dios mediante. Gracias y buenas noches. Volveremos el próximo jueves.